Muy buenos días eh, a todos los que nos están acompañando el día de hoy a la charla sobre seguridad en las mediciones. Para empezar con el webinar del día de hoy, les vengo a hacer una invitación para la Expo El Batrón, que va a ser el 10 y el 11 de julio del 2019 en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Es el nuevo centro de convenciones. Las 2 tardes de estos 2 días vamos a tener gente de fábrica dando charlas, unos stands grandes de cada marca. Claro que va a estar Fluke con los nuevos equipos, nuevos demos para que se acerquen al stand a conocer más sobre los equipos. Esta expo se va a tratar de charlas principalmente, como lo vemos aquí abajo, 5P, 5 para llevar. Van a hacer charlas pequeñas de alrededor de 15 minutos, donde pues el fabricante se va a encargar de dar consejos, alrededor de 5 consejos bastante útiles para que ustedes se lleven y en caso de que tengan cualquier otra inquietud, puedan asistir a los stands donde les vamos a ampliar mucho más cualquiera de sus dudas o inquietudes. Entonces, esta invitación es para que en sus agendas marquen el 10 y el 11 de julio y reserven el espacio al menos un día. Están cordialmente invitados. Pronto les va a estar llegando a los correos el link para que se inscriban por medio de la página web y ya queden con la invitación formal para poder ingresar. Obviamente que en esta charla vamos a tener personas no solamente de Costa Rica, entonces en caso de que otra persona de Nicaragua, Panamá o algún otro país que nos esté escuchando, pues quiera venir, por favor, bueno, al final yo les voy a dejar mi contacto. eh, en caso de que no les llegue la invitación, porque tal vez no estén en la base de datos, escríbanme un correo y les estamos haciendo llegar la invitación en caso de que se quieran, pues nos quieran acompañar en la charla, en la expo, perdón. Muy bien, como les comentaba, vamos a hablar sobre seguridad en las mediciones eléctricas. Mi nombre es Paul Ávila Sancho, yo soy ingeniero eléctrico y soy el especialista de la marca Fluke para el Batrón Costa Rica. El Batrón Costa Rica, tenemos el Batrón también en Nicaragua y tenemos el Batrón también en Panamá y tenemos también un distribuidor autorizado en Honduras. Muy bien. Eh, Les comento que la charla del día de hoy se compone de varios videos bastante explicativos, súper interesantes, donde vamos a ver que se hacen pruebas a equipos, vamos a ver experiencias de personas con el uso de equipos de medición y vamos a ver también cómo no se deben de llevar a cabo algunas pruebas, entre otros. Les invito a que pongan atención a los videos. Por favor, vamos a empezar con este video. Me confirman en caso de que no se escuche bien el audio o que no se vea el video, al igual que con todos. Si tienen cualquier consulta a lo largo de la presentación, no duden en escribir en el chat y tan pronto me sea posible, yo les voy a estar contestando. Ok, empecemos con el primer video. Cuando hay problemas eléctricos, acudimos a arreglarlos rápidamente. Y como todos sabemos, tratar de hacer las cosas demasiado rápido puede llevar a cometer errores. Los sistemas de alimentación de alta tensión de hoy pueden darle un golpe mortal a cualquier persona que no tome las precauciones de seguridad necesarias. Para todos los que integramos Fluke Corporation, su seguridad es muy importante. Desde hace más de 60 años, usted confía en los excelentes instrumentos de pruebas eléctricas que le brindamos. Herramientas que cumplen o superan todas las normas estándar de seguridad. Es una confianza que nos tomamos muy en serio. Es por eso que creamos este programa para ayudarlo a trabajar con seguridad. Protegerse mientras realiza mediciones eléctricas no es magia. Los resultados de seguridad surgen de esta combinación fundamental: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y usando las herramientas más apropiadas para cada trabajo. Le recomendamos que preste mucha atención a este programa. Lo que aprenda podrá salvarle la vida.
No sé si pudieron ver bien el video. Me dice don Leonel Arguedas que se ve un poco cortado. Supongo que debe de ser por el internet, ¿verdad? No sé si a todos tuvieron el mismo problema. Yo espero que no. En caso de que tengan algún problema con el audio o con el video, les sugiero que salgan de la presentación y vuelvan a entrar. A veces con eso se puede arreglar el problema. Muy bien. La agenda del día de hoy, entonces, primero vamos a hablar sobre qué son las descargas de arco eléctrico y cuáles pueden ser sus consecuencias. Okay. El punto número 2, efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Es muy común que no tomemos las previsiones necesarias y trabajemos con altas corrientes porque estamos acostumbrados a que no pase nada, porque la electricidad realmente es muy noble. Puede que en mucho tiempo no pase nada, aunque tengamos las peores condiciones. Sin embargo, en el momento que menos lo esperamos, puede ocurrir una catástrofe. Entonces vamos a ver los efectos que tiene la corriente eléctrica en el cuerpo humano y cuáles pueden ser fatales. Seguridad en herramientas de prueba portátiles. ¿Qué debemos de tomar en cuenta con respecto a la seguridad? ¿Cómo hacer una correcta medición? ¿Qué debemos de revisar en nuestros equipos antes de llevar a cabo las mediciones? Vamos a comentar un poco sobre la norma NFPA 70E, que es la norma de seguridad eléctrica. No vamos a entrar en detalles, es una norma muy grande, sin embargo, vamos a mencionar algunas de sus partes que para mí son bastante importantes y que por lo menos se pueden llevar ustedes como inquietud y seguir indagando con respecto a la norma. ¿Me confirman por favor si tienen audio? Me dice don Carlos Ortiz que no escucha. Ah, ok, perfecto. Ahora sí. Perfecto, perfecto, gracias. Gracias por confirmarme el audio. Ok, continuamos. Perfecto, gracias. Punto número 5, consejos para una inspección del equipo de medición. ¿Qué debemos de revisar con respecto a las puntas, a la carcasa, las baterías, etcétera? Vamos a ver algunos consejos bastante útiles que yo, bueno, lo veo más que consejos como recomendaciones, ¿verdad? Para llevar a cabo antes de realizar nuestras mediciones. Sobre todo cuando estamos hablando de una medición en un equipo que todavía está energizado. Estándares de seguridad, vamos a ver algunos de ellos, mencionarlos también, no vamos a entrar en detalle, sin embargo vamos a ver, yo les voy a dejar una lista de estándares de seguridad bastante importantes que podrían o deberían de tomar en cuenta en sus industrias o en sus empresas para sus programas de mantenimiento eléctrico. Siempre es importante basarse en estándares de seguridad. Desde Panamá, mucho gusto, excelente. Vamos a hablar sobre las categorías de las mediciones, categorías con las cuales deberían de cumplir nuestros equipos de medición, categorías que se asocian a la seguridad y los lugares donde pueden utilizarse cada uno de estos equipos. Punto número 8. ¿Qué significa que un equipo esté listado contra un equipo que esté diseñado para? Vamos a ver cuál es la diferencia. Consejos y qué es lo más importante. Y al final, pues he notado en varias de estas charlas e inclusive en tardes de café que damos en el Batrón, Costa Rica, que muchas personas asisten porque quieren actualizarse con respecto a nuevos equipos. Entonces vamos a ver algo que salió hace poco, un par de equipos muy nuevos. Lo dejo para el final porque vamos a hablar al final simplemente de los equipos, pero antes de eso todo lo demás va a ser pura información y educativa para que tengan en cuenta.
Ok, perfecto. Ya tenemos audio todo, me parece. Ok, continuamos. Vamos a ver primero el peligro oculto, las descargas de arco. Pongámosle bastante atención a este video que es muy explicativo, muy bueno. Cualquier cosa me escriben en los comentarios. Espero que se escuche bien y que se vea bien. Dios. Analicemos mejor por qué los transitorios son tan peligrosos. En este ejemplo, un técnico de mantenimiento está realizando una medición de tensión de fase a fase en un circuito de alimentación de motor de 480 voltios. Este es un entorno de K3. Supongamos que hubiera un gran transitorio de tensión causado por una conmutación de cargas, o que un rayo en las inmediaciones fuera lo suficientemente fuerte para generar un arco. Las corrientes de cortocircuito pueden ser de hasta miles de amperios y pueden circular durante varios microsegundos. En estos niveles de corriente, las puntas de los cables de prueba se recalientan y las puntas de prueba manuales comienzan a quemarse, lo que produce un arco entre el punto de contacto y la punta de prueba. El técnico ve un arco eléctrico azul brillante y al mismo tiempo se sobresalta por el estampido del arco que explota dentro del medidor. Se forma un solo arco grande, que crea una trayectoria de baja impedancia entre una fase eléctrica y la otra. Cuando se unen dos arcos, causan una falla de fase a fase o de fase a tierra. El resultado es una explosión por arco, que puede provocar una bola de fuego de plasma alimentada por la tensión del sistema eléctrico. Cuando esto sucede, las temperaturas pueden alcanzar alrededor de 6.000 grados Celsius o 10.000 grados Fahrenheit. Según fuentes del sector de la industria, se calcula que en Estados Unidos se producen entre 5 y 10 accidentes por arco eléctrico por día. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informa que en un reciente año, 1.000 trabajadores eléctricos sufrieron descargas y quemaduras, algunas de ellas mortales. Se calcula que el 50% de estas lesiones se deben a arcos eléctricos. Este porcentaje se podría reducir dramáticamente si los técnicos siguieran la combinación de una planificación cuidadosa, prácticas laborales seguras y herramientas adecuadas para el trabajo. Este es un arco eléctrico real. Estos fusibles estaban diseñados para interrumpir 10.000 amperios de corriente de falla, pero se usaron intencionalmente en un circuito de 50.000 amperios. Se produjo un cortocircuito directo en el lado de carga de los fusibles. Qué importante, las descargas de arco. Me he topado en la calle, inclusive conversando con algunos colegas ingenieros, que cuando hablo de descargas de arco, lo ven como algo difícil de que pase o que solo va a pasar en un equipo con mucha energía, que realmente cuando estamos con un transformador de alto voltaje o en la entrada de una cometida, pero no necesariamente, señores. Perdón. Hace poco, en una tarde de café que se hizo en el Batrón, demostramos por medio de un cable pequeño, que le hicimos algunos, eh, algunas rajaditas, lo cortamos en algunas partes el aislamiento y dejamos expuesta el conductor eléctrico. Y con un simple equipo de medición de resistencia de aislamiento le inducimos al cable una tensión de 500 volts y de hasta 1000 volts. Y yo se los dejo, no es para que lo hagan, pero tal vez si alguna vez pueden acompañarnos y asistir a alguna de estas tardes de café, podamos ver el efecto que se produce con respecto a la resistencia de aislamiento. Al acercar los dos conductores de los dos cables, se crea un arco eléctrico inducido, como les digo, por un equipo alimentado por baterías en un cable. Entonces, la descarga de arco pues puede ocurrir en cualquier lugar de la instalación eléctrica. ¿Cuándo pasa? Pues normalmente se reduce muchísimo que pase la descarga de arco si el aislamiento se encuentra en buenas condiciones. Cuando hablamos de aislamiento puede ser o el aislamiento que tienen los cables, que sería su chaqueta, o pues aislamiento en motores que se compone de otras partes eh, dentro del motor, o en el caso de contactos, que es lo que pues se ve aquí,
En los contactos eléctricos, ¿cómo es que no ocurre un arco entre un contacto y otro? Por ejemplo, en los que vimos anteriormente, que es donde se conectan los cables a los fusibles, pues porque el aire funciona como un aislamiento. Sin embargo, hay momentos en el que la tensión que se induce sobre las partes energizadas es tan alta que el aislamiento del aire no es suficiente. Entonces, más bien el aire tiende a ionizarse. Y al ionizarse el aire, más bien entre cada uno de los componentes energizados o entre un componente energizado y un conductor, llámese una punta, por ejemplo, de un cable de medición, se puede crear un cortocircuito de muy corta duración, generalmente menor a un segundo, de muy corta duración. En el momento en que se rompe el aislamiento del aire o entre los dos conductores, como lo vimos en el ejemplo, se puede crear entonces un cortocircuito de fase a fase o de fase a tierra. Las puntas ya no pueden soportar este voltaje y también pueden quemarse, dependiendo de qué tan alto sea el voltaje y cuál sea la categoría de seguridad a la cual fueron diseñadas y fueron probadas nuestras puntas de prueba y nuestro equipo de medición. Ahora bien, el arco eléctrico entonces puede originarse de manera espontánea o accidental. De manera espontánea, ya acá, bueno, ya vamos a ver cuáles son algunos de los orígenes de los arcos eléctricos que pueden generarse. Sin embargo, de manera accidental puede ser simplemente porque nosotros nos acercamos y no sabíamos que el equipo tenía un mal aislamiento y en ese momento ocurre una descarga producto de una conmutación de cargas o etcétera. Y nuestras puntas absorben esa descarga, el aire se ioniza y la absorbemos con nuestro equipo de medición. Como lo vimos en el video, la generación de un arco eléctrico produce una radiación térmica, un calor muy grande, sobre todo una luz brillante e intensa. Esto produce, por supuesto, que calor y puede generar grandes o graves quemaduras en las personas que experimentan la descarga eléctrica del arco. Ahora bien, ¿qué da origen entonces a una descarga de arco eléctrico? Pueden ser muchos motivos. Aquí vamos a mencionar algunos. Una herramienta o pinza que hace corto entre dos fases o fase a tierra, eso es muy común y vean la importancia entonces de tener equipo de protección personal adecuado para protegernos de estas descargas y no solo eso, que nuestro equipo de medición sea el adecuado, porque es el equipo que va a estar en contacto con nosotros y que debería de soportar estas descargas para que nosotros no recibamos el impacto. Un mal uso de las herramientas de medición, estos mal usos los vamos a ver más adelante, que por ejemplo quieran medir corriente pero pongan las dos entradas en voltaje o viceversa, o que quieran medir continuidad o resistencia de un circuito energizado. Son cosas que no se deben de hacer. Deterioro de los aislantes de los conductores, errores de cableado, fallas en equipos eléctricos, acumulación de suciedad y corrosión, y esto es típico en las líneas de distribución en invierno. Se acumula muchísima suciedad, muchísimas corrosiones en los elementos protectores y a cada rato se están haciendo arcos eléctricos y esto está ocasionando efectos en el voltaje que llegan a los usuarios. Pico de alto voltaje flotando y propagándose en la línea de tensión. Una tensión transitoria puede ser picos de hasta 8000 voltios en una línea de 480 voltios. Bien, ya que vimos la causa, ¿qué puede provocar una descarga de arco? Puede típicamente ocasionar gran daño a las personas y, como punto número 2, a los equipos. Entonces, vean la importancia de
dar un mantenimiento predictivo sobre nuestros equipos, verificar el aislamiento, verificar las condiciones de tensión, el calor que se puede estar generando sobre ellos y cuidar al equipo para que dure más, que el tiempo de vida útil sea más largo y no fallen, provocando tiempos de inactividad en las plantas eléctricas que se asocian sobre todo a muchos costos de operación. En muchos casos causa severas quemaduras. Ya vimos que la temperatura de un arco eléctrico es sumamente extrema. Pueden ser fatales, por lo general dañan a los equipos y la intensa radiación ultravioleta visible de rayos infrarrojos de la luz generada puede provocar temporalmente o incluso permanentemente ceguera en las personas que experimentan el arco. Mucho cuidado con los arcos eléctricos, usar un equipo de protección personal adecuado y como lo vimos en el video, hay estimados en la industria de Estados Unidos que por día hay entre 5 a 10 incidentes de descargas eléctricas producto de arcos. Bien, ¿qué puede causar un pico de voltaje? Ya vimos que los arcos se pueden ocasionar cuando existen picos de voltaje y estos picos van a exceder las condiciones del aislamiento. En algunos casos el aire puede ser el aislamiento o simplemente puede ser la chaqueta de los cables, pero no están hechos para soportar tanto voltaje. Al no soportar tanto voltaje se escapa la energía de un punto a otro y se crea el arco eléctrico que puede generar entonces estos picos de voltaje. Vean que pueden ser picos de 8000 voltios en líneas de 480, etcétera. Así se pueden ver los transitorios o picos de voltaje sobre la línea de voltaje, normalmente de 60 Hz. Se ve un transitorio muy rápido, un pico de voltaje que ocurrió en un determinado momento muy rápido, menor a un ciclo. Pues cuando una carga, ojo, motores grandes, condensadores, equipos de conversión de energía, se desconecta de manera instantánea del sistema. Al desconectar una carga de manera instantánea y sin hacerlo previendo la condición que puede generar un pico de voltaje, se puede crear una chispa entre dos líneas. Esto es una causa. Otras son transientes de alto voltaje. Entonces, apagar motores grandes o cargas inductivas, descomposturas de equipos, cambios de circuito y o cargas de proveedor de energía. Eso es típico que el proveedor de energía esté haciendo cambios en sus redes, pues va a ocasionar transitorios para todos los usuarios, controladores de variadores de velocidad o descargas atmosféricas, que es la típica que las personas lo relacionan con rayos, rayería en las líneas de transmisión y distribución que pueden llegar directo a nuestras casas. Todo esto puede causar, bueno, los picos de voltaje. Entonces, un caso típico, el usuario está haciendo una medición con su multímetro pues puede ser en un transformador, en un panel, etcétera, simplemente para medir el voltaje. En ese momento ocurre una descarga atmosférica, cae un rayo sobre la línea de distribución que estaba alimentando el circuito donde se lleva a cabo la medición. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Que al tener en contacto las dos puntas con el equipo energizado y al equipo energizado caerle esa descarga, el arco, o más bien la energía producto de esa descarga atmosférica va a entrar por las puntas de medición hacia el multímetro. Al entrar por las puntas se va a generar un ruido en el multímetro a lo interno. Muy comúnmente las personas que están llevando a cabo las mediciones pues se van a asustar producto de ese ruido que escuchen y van a tender a alejar las puntas de donde se lleva a cabo la medición. Pero vean que en ese momento la energía es tan alta, el voltaje, el pico de voltaje es tan alto en el punto de medición
que el aire que hay entre las puntas y el equipo de medición, perdón, entre las puntas y el equipo energizado, se tiende a ionizar. Y dependiendo de la cantidad de metal expuesto que tengan las puntas, puede crearse un arco entre ambas puntas, creando así un cortocircuito. Y obviamente ese cortocircuito, pues, va a tender a crear una amenaza contra la vida del usuario. Bien. Tengo una pregunta, don Carlos Izaba nos dice, buenos días, les escribe Carlos Izaba de Costa Rica. ¿Podemos obtener la presentación a nuestro correo electrónico? Sí, señores. Yo les voy a pasar al final, bueno, mis compañeros de mercadeo les van a pasar la presentación junto con material importante para que continúen informándose y educándose con respecto al tema de seguridad eléctrica. Les voy a pasar ciertos documentos importantes y les voy a pasar también algunas fichas técnicas de equipos nuevos de Fluky para que las tengan ahí. Bueno, nos dice don Adán Rodríguez, en este caso particular se debe mantener los puntos de medición hasta que pase el voltaje, el alto voltaje. Vea, don Adán, en este caso, el alto voltaje fue producto de un transitorio que es de un rayo. Ya vimos que es muy rápido. Realmente lo ideal sería dejar las puntas conectadas siempre y cuando el equipo de medición soporte esa descarga. Sin embargo, don Adán, muy probablemente ningún usuario al escuchar ese ruido y al ver el impacto las vaya a dejar conectadas porque es una reacción involuntaria el separar las puntas, no, o sea, no es que vamos a pensar de que está pasando eso y que las tenemos que dejar y jugarnos la vida, ¿verdad? Es algo típico, un caso típico que sucede. Buenos días, saludos desde Panamá. ¿Cuándo programan para webinars de termografías? Muy buena pregunta, don Rubén. El webinar de termografías lo tenemos para el próximo martes. Ok, ahora bien, efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Entonces, aquí hacemos una pregunta. ¿Los daños que causa la corriente eléctrica son siempre iguales? La respuesta a la pregunta es no. Existen diferentes efectos o factores que pueden influir en la electrocución. Vamos a ver entonces cuáles son los principales factores. El principal factor es la intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo humano. No es lo mismo que atraviese una corriente baja inferior a 1 amperio a que sea 1 amperio o más. Inclusive ya vamos a ver cuáles son valores relacionados a la electrocución que pueden causar problemas en los usuarios. La duración del contacto es vital. No es lo mismo que toquemos, no, o sea, no es correcto que vayamos a hacer un contacto con alguna línea energizada. Sin embargo, en el pasado, cuando no existían los detectores de voltaje, las personas ponían la parte superior de la mano para hacer contacto con una línea energizada para saber si había tensión. ¿Cómo? ¿Por qué lo hacían así? Porque vamos a ver que en algunos casos, si la tensión es muy alta, pues puede provocar contracciones en las manos y puede cerrar la mano de manera instantánea. Entonces, al cerrar la mano, si nosotros lo hacemos con la parte superior de la misma, se va a cerrar hacia afuera y no vamos a agarrar nada. Sin embargo, si tocamos con la palma de la mano el cable energizado, podríamos cerrar la mano y quedar agarrados del cable energizado. Y obviamente, entre más tiempo, como lo vemos aquí, entre mayor la duración del contacto, el efecto sobre el cuerpo humano va a ser peor, va a ser más dañino. La impedancia del cuerpo humano no es lo mismo entonces hacer una medición, por ejemplo, en San José en invierno, que hacerla en Limón en invierno. Puede ser que en Limón el calor sea más alto y que por lo tanto la impedancia del cuerpo humano producto del calor más la humedad que hay en Limón puede ser mayor. Entonces, puede que no sea tan grave. Entre más baja la impedancia del cuerpo humano, mayor la
facilidad de que la corriente fluya por el cuerpo humano. Obviamente la tensión aplicada no es lo mismo hacer un contacto con una fuente a 120 volts que a 220, 480 o mayor. La tensión aplicada va a ser peor la frecuencia de la corriente alterna. Entonces aquí les dejo para que nada más se imaginen o recuerden si alguno, por ejemplo, se ha hecho un masaje que le ponen unas ventosas en la espalda. Esto es, traten de fijarse algún día. Por lo general lo hacen a un alto voltaje, pero le ponen una frecuencia de corriente alterna muy alta. A altas frecuencias, normalmente el efecto de la corriente en el cuerpo humano va a ser menos nocivo, menos dañino. En este caso nada más lo hacen a altas frecuencias para exaltar el músculo, por ejemplo. Y obviamente el recorrido de la corriente a través del cuerpo humano, una regla para hacer las mediciones práctica de la calle que pueden escuchar es que pues al hacer la medición coloquen una mano en el bolsillo. Esta regla simplemente es para evitar las probabilidades de que se puedan electrocutar o que la corriente pueda dañarlos. ¿Por qué? Porque al tener una mano en el bolsillo, solo tienen un punto, una mano para hacer las mediciones. Entonces, tienen 50% de probabilidades de que toquen accidentalmente algún equipo energizado. La otra mano está en el bolsillo. Ahora bien, el peor recorrido que puede haber es que sea de mano izquierda a pie derecho, porque está recorriendo todos nuestros órganos vitales. Ahí es importante entonces tener cuidado con los lugares donde vamos a hacer las mediciones. ¿Y qué puede llegar a tener contacto? Obviamente que no está de más decirlo, siempre utilizar equipo de protección personal adecuado, herramientas que tengan un grado de protección alto, ya que, bueno, aquí pues probablemente haya muchos electricistas e ingenieros eléctricos también, cuenten con equipo que sea capaz de soportar descargas, por ejemplo, los equipos de mano, herramientas manuales que tengan un alto grado de protección. Esto es sumamente importante. Si estamos trabajando con electricidad, tenemos que trabajar con el equipo adecuado, punto. Ahora bien, un caso típico. Este caso se da en personas de típicamente o sea, un peso de 80 kilogramos. Estamos hablando de 120 volts, 60 Hz. Estos son los efectos que puede sentir una persona con esas características, efectos de la corriente en el cuerpo humano. Bien, vean que, ojo, estamos hablando en el orden de miliamperios, una milésima parte de un amperio. De 1 a 3 miliamperios se produce lo que se llama como percepción en este rango. El paso de la corriente va a producir un cosquilleo. Algunos de ustedes han tocado equipos que ya producen este cosquilleo o equipos para bromas, por ejemplo, lapiceros que le producen un cosquilleo. Es una corriente sumamente baja y ese es el efecto sobre el cuerpo humano. Pero ya de 3 a 10 miliamperios se produce lo que se llama como electrización. El paso de la corriente va a producir reflejos, típico. Nosotros tocamos algo y como que nos jala. Entonces se produce un reflejo en la mano de manera involuntaria. Ojo, ya al llegar a los 10 miliamperios se produce la tetanización. Esto es el efecto que yo les decía, que es cuando el paso de la corriente produce contracciones o agarramientos. En ese momento se cierra la mano, producto de 10 miliamperios, y ya es muy difícil ahí soltar el cable porque nos está produciendo que la mano esté completamente agarrada, contraída. A partir de los 25 miliamperios se produce el paro respiratorio. La corriente atraviesa el cerebro. De 25 a 30 miliamperios, la corriente podría atravesar el tórax. Se produce el efecto conocido como asfixia. Y ojo, de 60 a 75 o más, ya se empieza a producir el fenómeno conocido como fibrilación ventricular.
cuando la corriente atraviesa el corazón. Ojo a lo que mencionamos antes, es tan importante entonces la intensidad de la corriente como el tiempo que dure en tener contacto con la electricidad. Entonces, por ejemplo, 100 miliamperios durante 3 segundos es tan peligroso como 900 miliamperios, casi un amperio, durante 0.3 segundos. Bien, ojo, para una exposición mayor a 5 segundos, tiene lugar una fibrilación ventricular que sea con una intensidad de corriente de entre 75 a 250 miliamperios, o sea, un cuarto de amperio. Piensen que los tomacorrientes tienen hasta 20 amperios normalmente, entonces en un tomacorriente existe un peligro altísimo de una descarga eléctrica fatal. Por 5 segundos con esta intensidad de la corriente se va a provocar la fibrilación ventricular que provoca entonces la descoordinación de los músculos del corazón y los resultados de ella son típicamente fatales. Muy bien, aquí nos dice don Carlos Izaba, en corriente directa como en caso de conexiones a paneles solares y baterías, ¿qué precauciones debemos tomar? Con eso me refiero a brindar un servicio a un domicilio y las protecciones a los equipos. Aplica exactamente lo mismo, don Carlos, en corriente directa, inclusive es todavía mayor el riesgo de producirse estos efectos sobre el cuerpo porque es una corriente constante. Imagínense que siempre vamos a tener una corriente alta que nos está atravesando nuestro cuerpo. No va a estar variando como es en el caso de la corriente alterna. Entonces, más bien las precauciones son tener equipos con una protección mucho mayor. Tenemos que contar con guantes, con zapatos. Eso es importante. Yo les voy a enviar un video donde también, bueno, sale un resumen de todo esto, es alrededor de 30 minutos, muy interesante, donde vemos cuáles son los equipos mínimos de protección personal que deberíamos de usar en cada una de las áreas de trabajo, en cada una de las categorías de trabajo, que son de las categorías que vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Vamos a ver qué pasa si le damos un mal uso a las herramientas de medición. Este video es importantísimo, traten de poner bastante atención. Mi nombre es Ed Mantei. Soy electricista profesional desde hace más de 35 años y trabajo en el este de Washington. Me dedico principalmente a tareas eléctricas comerciales e industriales. Hace casi 2 años y medio tuve una experiencia personal con un arco eléctrico. Escuché un zumbido y después una gran explosión. Creo que llegué a cerrar los ojos y alejar la cabeza. Me arrojó al piso de espaldas. Lo siguiente que recuerdo es que estaba parado en un rincón y no veía nada. Mi camisa estaba en llamas, pero no me di cuenta en ese momento porque no veía. Siempre me acusaron de ser demasiado prudente, cuidadoso en extremo. Es difícil prepararse para algo que no se ve. Asegúrese de tomar las precauciones de seguridad necesarias. Yo creo que la conclusión es que ninguna precaución es suficiente. Los transitorios no son la única fuente de riesgo de los arcos eléctricos. De hecho, uno de los malos usos más comunes de los multímetros manuales puede causar una serie similar de fenómenos. Si el usuario deja los cables en los terminales de entrada de corriente y luego conecta accidental. Ojo, pongan atención a entradas de terminales de corriente, pero lo deja accidentalmente en medición de tensión. Pongan atención a que un multímetro Fluke típicamente les va a mostrar en pantalla
las letras o la palabra leads, quiere decir puntas, están mal colocadas. En algunos casos no solo va a decir leads, sino que va a dar una alarma sonora para que ustedes verifiquen la conexión de sus equipos antes de que lleven a cabo las mediciones. Importante resaltar que un equipo Fluke dedica más del 25% de sus componentes electrónicos internos a la seguridad. Por lo tanto, si ustedes han tenido un accidente laboral con un equipo de medición y pues han colocado mal las puntas o el equipo en algún caso ha explotado o se ha quemado, yo les invito a que hagan la prueba con un equipo Fluke y se van a llevar una sorpresa. La seguridad es tan alta que esto no va a llegar a pasar en un equipo Fluke. Los cables del medidor a la fuente de tensión genera un cortocircuito a través del medidor. Por eso los terminales de corriente deben protegerse con fusibles. Estos fusibles pueden ser lo único que haya entre el usuario y un posible desastre. Si el medidor se protege correctamente con fusibles, lo más grave que podría suceder es que se dañe un fusible, lo que significa un pequeño precio a pagar. Nunca se debe reemplazar un fusible dañado por uno incorrecto. Utilice solamente fusibles de alta tensión, recomendados por el fabricante. Estos fusibles que recomienda Fluke, que utilizan los equipos de Fluke, tienen a lo interno una especie de arena para que inhiban la descarga que se genera sobre el fusible y esto no explote a manera que dañe nuestro equipo de medición. Por eso es que recomiendan que los fusibles que se utilicen sean los mismos siempre y que no se cambie por un fusible genérico. Es una recomendación importantísima porque al cambiarlo por un fusible genérico estamos perdiendo toda la garantía del equipo. El sistema de medición de Fluke, que incluye el circuito interno del medidor, los fusibles y los cables de prueba, cambia según el instrumento y funciona en forma coordinada para interrumpir corrientes de falla que superen los 10.000 amperios. El peligro se puede acrecentar si se usan cables de prueba y otros accesorios viejos. Los cables de prueba se pueden desgastar o salir de las tomas del medidor. Si la punta de prueba está conectada a 480 voltios y los cables de prueba desgastados o de menor valor nominal entran en contacto con otro conductor, puede producirse una falla. Lo mismo puede suceder si un cable de prueba descubierto se sale del medidor y toca un conductor. Incorpore a su rutina el hábito de inspeccionar el medidor y los cables de prueba antes de usarlos. Consulte las pautas que se indican al final de este video para saber qué debe observar. Recuerde que los cables de prueba están diseñados para distintos entornos de prueba. Lo que resulta adecuado para una placa de circuito impreso en un entorno de CAT1 puede no ser adecuado para circuitos de 480 o 660 voltios. En un entorno de alta tensión de CAT3 o CAT4, compruebe que los cables de prueba tengan una cantidad mínima de metal expuesto. Esto ayudará a evitar que se produzca un cortocircuito entre dos fases si suelta los cables por accidente. Importantísimo. Ya vimos esta parte, empezamos a hablar sobre categorías de seguridad y ya vimos la importancia o la cantidad de metal expuesto se relaciona con la categoría de seguridad del instrumento de prueba y con la categoría de seguridad de los cables de prueba. Todos deberían, o sea, todos los componentes de nuestro equipo de medición, tanto cables de prueba como el mismo equipo, deberían de contar con una categoría de seguridad alta. En determinado caso de que alguno de ellos no cuente con una categoría alta, nos iríamos a hacer una medición a la categoría de seguridad más baja del conjunto de componentes. Bien, entonces mal uso de las herramientas de medición. Vamos a ver algunos errores comunes. Uno es conectar un multímetro a una fuente de tensión con la perilla. Ok, estamos midiendo tensión, pero con la perilla colocada en medición de corriente. ¿Qué pasa? En este momento, cuando hacemos una medición de corriente, cuando le decimos a nuestro equipo en la perilla medición de corriente, él asume o lo que hace es que a lo interno pone una resistencia muy baja, casi como un cortocircuito para atraer toda la corriente por ahí y poder medirla en serie, como se tiene que medir. La impedancia es muy baja.
pero si estamos midiendo tensión, puede que pase un accidente por ahí. Intentar medir resistencia o continuidad en un circuito energizado, sucede exactamente lo mismo. No es correcto, no se puede medir en un circuito energizado resistencia o continuidad. Algunos no soportan el voltaje, algunos multímetros no soportan el voltaje completo en esta función. Yo los invito a que lo hagan la prueba con un multímetro Fluke, pónganlo a medir resistencia o continuidad y no le va a pasar absolutamente nada, porque está diseñado para salvaguardarse en estos casos de equivocación por parte de algún usuario. Otro caso es cómo no ahorrar tiempo. Entonces, en este caso, lo que pasó fue que se reemplazó el fusible original con un fusible automotriz, un fusible que no era el indicado. Ven entonces que el equipo, sin embargo, tuvo una muy buena robustez mecánica. Entonces, a pesar de que el fusible explotó a lo interno, vean que la carcasa quedó prácticamente intacta, queda negra, sí, producto obviamente de la llama que se generó, de la explosión, pero no le faltan partes, la carcasa está bien. Quiere decir que si la persona tenía el equipo en sus manos, al tener una robustez mecánica tan alta, lo protegió de graves daños que pudieron haber ocurrido al ocasionarse esta explosión. Sin embargo, bueno, vean que a las puntas no les pasó prácticamente nada tampoco. Las puntas eran las indicadas, simplemente recibieron el impacto por estar cerca del punto de explosión. Aquí se ve un poquito como quemadas, pero quedaron completamente intactas al hacer la medición. Entonces, de este caso, lo que les puedo dar como consejo es mejor dejar el equipo en circuito abierto, o sea, sin el fusible, antes de reemplazarlo con uno incorrecto que pueda explotar o dañar al equipo o ocasionar un daño a los usuarios. Otro caso, el multímetro equivocado para usar en un circuito de potencia. Estábamos haciendo medición de 480 volts, pero teníamos un multímetro con fusibles de 250 volts. En este caso, más bien el fusible no abrió a tiempo, no abrió. O sea, tenemos la medición a 480, pero no abrió a tiempo. Pero teníamos puntas de mala calidad. No tomaron en cuenta ir a cambiar esas puntas porque tal vez se jodieron las que traía el equipo y fueron a comprar unas baratas, pusieron una punta cualquiera y vean que las puntas, en este caso, el fusible no protegió al circuito, al equipo, perdón, y las puntas se fundieron, quedaron de esta forma. Vean que los dedos de la persona que estaba llevando a cabo las mediciones quedaron grabados. Ahí se ven las huellas dactilares de la persona cuando experimentó el gran calor que se produjo en las puntas de prueba. En este caso en específico, el electricista sufrió quemaduras severas en su mano y en su brazo. Entonces, volvemos a una combinación fundamental que nos ha estado dando Fluke durante todos estos videos, una planificación detallada. El objetivo principal es evitar a toda costa contactos accidentales con circuitos que tengan tensión. Entonces, tratar de planificar y hacer los trabajos en circuitos desenergizados en la mayoría de los casos. Y si no, tener herramientas apropiadas con las cuales procuremos que el multímetro tenga la opción de doble aislamiento, las puntas de pruebas queden completamente embutidas en los equipos, los multímetros tengan conectores de entrada, pues embutidos con puntas de prueba, con conectores de entrada cubiertos, no tengan superficies deslizantes y que pues sean multímetros con puntas de prueba de buena calidad y durables y que no sean conductivas y obviamente prácticas laborales seguras. Bien, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los estándares de seguridad y quién los define. Tenemos algunos como el OSHA, ese es un código, el código 29 de Regulaciones Federales de 1910, su parte S, la NFPA, que es la que vamos a mencionar ya casi, la NFPA 70E, norma de seguridad eléctrica en lugares de trabajo. IEEE nos da la guía para cálculo de peligro de descargas de arco en la IEEE 1584 del 2002. ANSI,
requisitos de seguridad de equipo eléctrico para uso en medición, control y laboratorio, ANSI ISA S82.02 y S 61010, igual que ANSI y Asociación Canadiense, no, nos da otro estándar de seguridad. Bien, sí. Tengo por aquí. Vamos a ver. Comentarios. Ok, don Carlos Izaba dice, me gustaría que me envíen equipos para medición y pruebas de aislamiento. Esto porque tengo proyectos de generación eléctrica próximos. He tenido durante mis años de montaje bastantes experiencias desde high voltage hasta low voltage y me gustaría un equipo de medición ideal. Tuve uno, pero no recuerdo la serie, pero sí muy bueno porque el flujo con pruebas de continuidad, aislamiento de conductores en las que inyectábamos una corriente y medíamos si habían fugas. Sí, don Carlos, me interesaría ponerme en contacto con usted. Le agradezco enormemente si al final de la presentación, cuando yo le doy mi contacto, usted me puede escribir un correo y le voy a dar bastantes opciones de medición. Vamos a buscar la aplicación ideal y el equipo ideal para su trabajo. Y bueno, al yo ser el especialista de la marca, le voy a ayudar también con todo lo que tiene que ver con entrenamiento y etc. Bien. Norma NFPA 70E, norma de seguridad eléctrica en lugares de trabajo. En el capítulo 1 habla sobre prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad. El capítulo 2 menciona lo que son requisitos de seguridad relacionados con el mantenimiento. ¿Ok? Tenemos entonces seguridad, mantenimiento. En capítulo 3, seguridad para equipos especiales. Capítulo 4, requisitos de seguridad para la instalación. Y tiene un montón de anexos que son muy útiles, que la norma dice que los anexos no son parte de la norma, o sea, no son escritos por la norma, simplemente son para que le den un mayor panorama a los lectores. Bien. El capítulo 1, prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad, nos dice, principalmente me gusta destacar estas, porque como estamos hablando de prácticas relacionadas con seguridad, lo ideal es que cada vez que se va a hacer un trabajo se instalen los dispositivos tipo candado o etiqueta y etiqueta de acuerdo con la política documentada y establecida. Entonces, importante establecer una política de seguridad en nuestras empresas. Si no la tienen, por favor, saquen el rato y establezcan una política de seguridad. Esto es lo primero, que se coloquen los candados y las etiquetas para que se realice un trabajo en un equipo desenergizado y que no ocurramos en algún problema o algún accidente laboral de que alguien vuelva a energizar el circuito porque no sabía que había alguien trabajando ahí. Utilizar detectores de tensión con el valor adecuado nominal para probar cada conductor de fase. Esto para ver si realmente los equipos fueron desenergizados. Por ejemplo, en Fluke tenemos de esos detectores. Son típicos de que las personas los anden en el bolsillo, los técnicos eléctricos o ingenieros. Esto es algo que deberíamos de andar con nosotros todos los días. Y cuando existe la posibilidad de tener tensiones inducidas o energía eléctrica, es conveniente poner a tierra los conductores de fase o partes de circuitos antes de tocarlos. Bien. Otra de las partes que a mí me gusta de esta norma, por ejemplo, es el anexo E, porque el anexo E nos da un programa de seguridad eléctrica. Esto es como una guía para que nosotros podamos montar un programa de seguridad eléctrica en las instalaciones. ¿Qué debería de tener un programa de seguridad eléctrica para llevar a cabo nuestras tareas de medición? Pues punto número 1, una correcta inspección y evaluación del equipo eléctrico. Esto es que llevemos un mantenimiento adecuado
sobre el equipo, que lo estemos inspeccionando, que lo estemos evaluando y que sepamos cada cuánto hay que hacer un mantenimiento sobre él. Punto número 2, mantenimiento del equipo eléctrico. ¿Cómo deberíamos de hacer ese mantenimiento? ¿Ok? ¿Con qué equipo? ¿Bajo qué tensiones? ¿Bajo qué condiciones atmosféricas? ¿En qué entorno de trabajo? ¿Con alguien o sin alguien que nos acompañe? Punto número 3, planificación de cada trabajo a realizar y documentación sobre los procesos. No solamente ir y planificar que se va a llevar a cabo una medición, sino que también documentar el proceso y poder generar informes. Pasos para la desenergización. ¿Cómo se debe desenergizar correctamente el equipo? Que hay que colocar candados, que hay que medir la tensión a ver si realmente no hay, que hay que ponerlo a tierra, por ejemplo. Procedimientos para anticipar eventos inesperados. ¿Qué pasa si ocurre un evento y no lo teníamos pensado que hacia dónde nos vamos a ir? Hay que quitar la electricidad, el interruptor falló, no se disparó. ¿Qué hacer en ese caso? Políticas para identificar y minimizar posibles riesgos dentro de la empresa, que no solamente el que esté llevando a cabo la medición sepa qué hacer, sino que si alguien está pasando por ahí, sepa qué hacer, porque existen políticas para minimizar los posibles riesgos. Estrategias para la protección del empleado, incluyendo protección de shock eléctrico, quemaduras, explosiones y otros daños debido al ambiente de trabajo. Uso adecuado de las herramientas, evaluaciones sobre las habilidades del personal. Esta es importantísima, las evaluaciones sobre las habilidades del personal. Porque si una persona se incapacitó y pasó el tiempo de recuperación y volvió a cometer la misma imprudencia porque no sabe qué es lo que hay que hacer, no puso atención en la capacitación, debemos de estarlo evaluando porque puede volver a ocurrir en el mismo error y podría volverse a estar incapacitando a cada rato o inclusive tener alguna fatalidad. Por eso es que tenemos que evaluar al personal a ver si tiene las habilidades competentes para realizar las actividades con respecto a la seguridad y formas de garantizar todos estos puntos anteriores. Bien, en la norma NFPA 70E dice que los instrumentos de medición y sus accesorios, estamos hablando de los equipos de medición como lo son los multímetros, amperímetros, etcétera, en el artículo 50 se establecen que son parte del equipo de protección personal. Entonces, pensemos en que no solo los guantes, los zapatos dieléctricos, el tapete, el casco, los lentes o la careta son parte de nuestro equipo de protección personal. No solo eso nos deberían de proteger. Los instrumentos de medición también son parte del equipo de protección personal. Entonces, tenemos que usar un equipo de medición que tenga capacidades para protegernos, capacidades suficientes para protegernos de cualquier descarga eléctrica. Por lo tanto, los instrumentos de medición deben de estar clasificados. Ya vamos a llegar a las clasificaciones para los circuitos y equipos a los cuales ellos deben de estar conectados. También estar diseñados para el ambiente para los cuales estarán expuestos. Deben de estar inspeccionados visualmente antes de usarse en cualquier turno. No vamos a confiar, no tenemos que confiar en que la persona que acaba de dejar el turno dejó el equipo completamente bueno o que no tuvo un daño sobre el equipo, que rompió los cables y que el aislamiento se dañó, por ejemplo. El equipo defectuoso o dañado debe ser reparado y probado antes de usarse nuevamente. Reparado y probado por personas calificadas. Yo no les recomiendo que ustedes reparen los equipos si se les jodieron, a menos de que sea algo muy simple y que el mismo manual de usuario nos dé la posibilidad de, en algunos casos, por ejemplo, cambiar el fusible. Se puede hacer si contamos con el fusible, si lo fuimos a comprar el fusible adecuado, podríamos cambiarlo. En algunos casos el fusible está a lo interno del equipo, entonces no podemos, a menos de que abramos por completo el equipo, y abrir por completo el equipo no es correcto a menos de que estemos completamente calificados. Si tenemos que cambiar los cables de prueba, esto es nada más de comprar otros, no hay ningún problema, pero sí verificarlos bien visualmente.
para ver si hay algún problema, y ahorita vamos a ver otra prueba de cómo ver si los cables están buenos con nuestro equipo. El aislante de protección de las herramientas, incluyendo los indicadores de prueba de voltaje, deben ser verificados por inspección y prueba, según el artículo 250. Entonces, para hacer una correcta inspección sobre el equipo de medición, se deben de comprobar que los fusibles sean de la corriente y la tensión adecuados, según lo indicado por el manual del equipo. Se nos jodió el fusible y vamos a ir a comprar otro. Revisemos el manual para ver cuál es la corriente y la tensión adecuada del fusible que debemos de comprar. Verifique el estado de su medidor observando el encerramiento, la carcasa. Verifique si está dañada, si la pantalla está borrosa, si la pantalla está rota. Esto es importantísimo. Examine visualmente el estado físico de los cables de prueba. Verifíquelos de un lado a otro, extiéndalos, verifique que no tengan señales de desgaste o que estén rotos. Obviamente que si sale la indicación de batería baja en el equipo, cambiemos las baterías porque puede que las mediciones que se hagan no sean las correctas. Verifique que los cables de prueba cumplan con las categorías de seguridad de medición. Los cables de prueba tienen que tener igual o superior categoría que la del medidor. Esto siempre dependiendo del lugar donde vayamos a hacer las mediciones. Ya vamos a llegar ahí. Bien, aquí tenemos un pequeño acercamiento, bueno, bastante importante con las categorías de medición. Así que por favor pongamos bastante atención a esta parte. ¿Cómo se comparan sus instrumentos de medición? La norma 70E de la NFPA indica que los dispositivos de medición se deben guardar en un lugar limpio y seco y se deben inspeccionar y probar antes de cada uso. Estas son algunas sugerencias para inspeccionar sus propios instrumentos. Busque la clasificación CAT3 o CAT4 en la parte delantera de los medidores y multímetros. Busque los símbolos de aprobación de las agencias de prueba independientes como UL, CSA, VDE o TV. Compruebe que los fusibles del medidor sean de la corriente y la tensión necesarios. La tensión del fusible debe ser igual o superior a la tensión máxima del medidor. Verifique el estado de su medidor o multímetro. Observe si la caja está rota, si en el visor se ve borroso o hay otros problemas. Consulte el manual para ver si su circuito óhmico o de continuidad está protegido al mismo nivel que los voltios. Si el nivel de protección no aparece, solicite una confirmación escrita al fabricante. Las normas pertinentes se encuentran en IS 61010 o ANSI S82.02.01. Examine si sus cables de prueba tienen características como protectores para los dedos y clasificaciones CAT, y observe si hay cables desgastados o rotos. Compruebe la longitud del metal expuesto y corrobore que las puntas tengan la longitud correspondiente. Por ejemplo, 4 milímetros para entornos de CAT3 y CAT4. 4 milímetros para entornos de CAT3 y CAT4. Este es un dato importantísimo. Muchas veces vemos que las puntas de prueba traen unos cobertores y pensamos que simplemente es para cuidar el metal. Unos cobertores que traen, y qué interesante, ¿verdad? ¿Para qué traerán esos cobertores? Sin embargo, no notamos que esos cobertores dejan una parte mínima de alrededor de 4 milímetros expuesta. Eso es que solo cuando los cables de prueba tienen puestos los cobertores y tenemos una mínima parte de metal expuesta, podemos usar esos cables en un entorno categoría 3 o categoría 4. Estas son unas puntas especiales de Fluke que se les da vuelta y liberan más metal. Vean que aquí está en categoría 3 y categoría 4 con poco metal expuesto. Al darle vuelta y liberar más metal, en la punta sale categoría 2. Pasa a ser una categoría 2. Usted puede utilizar su medidor para verificar si hay cortes internos en los cables de prueba. Seleccione la función de ohmímetro y ponga los cables en cortocircuito. El medidor debe indicar un valor cercano a 0. Con los cables en cortocircuito, mueva los cables y fíjese si hay un circuito abierto intermitente que pueda indicar la presencia de un corte interno. Pruebe los fusibles del medidor seleccionando la función de ohmímetro. Luego, introduzca el cable de prueba positivo en la toma de corriente. Si el fusible se quema,
quiere decir que hay un circuito abierto. El valor de resistencia real variará dependiendo del modelo del medidor utilizado. Como mínimo, verifique que el medidor no indique OL, que significa circuito abierto. Por último, si usted alguna vez ha tenido un fusible quemado o tuvo un accidente con su instrumento de medición, asegúrese de hacerlo revisar y calibrar correctamente antes de usarlo en un entorno de alta tensión. Si su instrumento de medición supera estas pruebas, enhorabuena. Usted está contemplando correctamente algunos de los riesgos inherentes a las mediciones de los equipos eléctricos. Muy bien. Entonces ya vimos ahí un ejemplo, cómo se puede entonces comprobar que los cables del medidor están buenos, que no tienen un corte en la, continuidad, que el aislamiento se encuentra bien. Ponga el medidor en la función de ohmios y ponga los cables en cortocircuito entre la entrada de común y la de medición de resistencia. Los pone en cortocircuito, el valor que da en la pantalla debe ser cercano a 0. Con los cables en cortocircuito, mueva los cables a lo largo de su extensión para verificar que no haya un circuito abierto intermitente que pueda indicar la presencia de un corte interno en los cables. Ok. Continuemos. La IEC define, por lo tanto, entonces en la 61010, el estándar para bajo voltaje, equipo de prueba y medición y control. La IEC entonces provee mucha mejor protección contra transientes de impulsos de sobrevoltaje o picos de voltaje. Entonces, un equipo que esté diseñado para cumplir esta normativa y que esté probado para cumplir esta normativa, se basa entonces en las categorías de seguridad. Conceptos clave de la IEC 61010. Protección contra transientes de sobrevoltaje, que fueron las que vimos al principio, las que provocan sobrevoltajes que pueden provocar que se rompa el aislamiento y que pueden provocar entonces arcos eléctricos que ya vimos que son súper dañinos para provocan muchísimos problemas, desde problemas en los equipos hasta problemas en las personas o en los usuarios. Entonces, la IEC 61010 define categorías de seguridad, las categorías que van desde la categoría 1 hasta la categoría 4. El mayor peligro de transientes es en las categorías altas, porque ellas pueden desencadenar una descarga de arco. También lo que es pruebas de impulso, no se permiten fallas y espaciado interno. Bien, entonces, con respecto a categorías de medición, podemos decir que el nivel y energía de los impulsos de voltaje dependen de la localización donde estemos llevando a cabo la medición. Por eso, entre más cerca esté de la fuente de energía, pensemos que la fuente de energía en este caso sería el punto de conexión entre la compañía distribuidora y nuestra instalación. Ese sería el punto más cercano a la fuente de energía, mayor va a ser la corriente de falla disponible. Por lo tanto, la categoría debe de ser más alta. Vean entonces que la IEC define 4 localizaciones o 4 categorías. La categoría 4 es la más, bueno, se define como el origen de la instalación. La categoría 3, alambrado de distribución. Categoría 2, circuitos de toma corrientes y cargas que se conectan. Y la categoría 1, circuitos electrónicos protegidos. Entonces vean que la categoría 4 se refiere a 3 fases en la conexión de servicio de energía eléctrica o cualquier conductor externo, no necesariamente 3 fases. Se refiere al origen de la instalación, por lo tanto es en donde se efectúa la conexión de baja tensión a la alimentación de servicio de energía eléctrica, medidores de consumo de electricidad, el exterior y entrada de servicio, la cometida, etcétera, línea de altura, edificio separado. Vean entonces de una vez cómo se vería la categoría 4. Estamos a lo más externo de la instalación.
Si el equipo cumple con categoría 4, puede hacer mediciones en este punto. Si el equipo y las puntas no dicen que están hechas para un entorno categoría 4, no lo podemos emplear aquí porque no es capaz de soportar descargas eléctricas grandes sobre voltajes que pueden entrar a él. No es capaz de soportarlas y él mismo puede producir un fallo, explotar, etc. Por eso debemos de verificar dónde vamos a llevar a cabo las mediciones y el equipo, que es nuestro equipo de protección personal, también debe de soportar esa categoría. La categoría 3, estamos hablando de distribución trifásica, incluyendo iluminación comercial monofásica. Equipos en instalaciones fijas, como equipos de conmutación, de distribución, motores polifásicos, alimentadores y circuitos derivados en derivación corta, sistemas de iluminación en edificios grandes, salidas de aparatos con conexiones cortas. Esa sería la categoría 3, paneles principales, paneles secundarios. Tenemos lo que son circuitos de distribución, circuitos de iluminación, algunos motores. En categoría 2 tenemos simplemente, como para que ustedes se den una idea, que es cuando tenemos la mayor cantidad de metal expuesta en nuestras puntas, las mediciones que se pueden hacer en tomacorrientes. Y en categoría 1, todas las mediciones que se pueden hacer, pero en equipo electrónico. Si el equipo dice categoría 1, solo puede hacerse en equipo electrónico. Categoría 4 cubre todas las demás categorías. El equipo debe soportar impulsos de hasta 8000 voltios. ¿Cómo lo vemos entonces con las categorías? ¿Cómo definir las categorías? Entre más alta la corriente de falla de cortocircuito disponible, más alta debe ser la categoría. Los transientes de alta energía son mucho más peligrosos porque ellos se pueden desencadenar en una descarga de arco. Ahora bien, más bien, entre más alta la impedancia de la fuente, o sea, entre más nos adentramos en nuestra instalación y la impedancia de la fuente se vuelve más alta, la categoría va a ser menor. ¿Por qué? Porque los transientes se atenúan por la impedancia del sistema conforme viajan desde el punto donde se generaron hacia las cargas. Dentro de cada categoría hay voltajes de trabajo designados. La norma define entonces 50 voltios, 150, 300, 600 volts y hasta 1000 volts. Un voltaje más alto tiene que resistir un transiente más alto. Siempre recuerden que la categoría y el voltaje de trabajo tienen que ir de la mano. Ustedes no pueden contar con un instrumento que diga en alguna parte categoría y en otra parte voltaje. Tienen que siempre ir de la mano, tienen que estar a la par. Ya lo vamos a ver en ejemplos. Entonces, por ejemplo, un equipo que diga categoría 4, 600 volts, puede soportar picos de tensión, impulsos de hasta 8000 voltios. Un equipo categoría 3 a los mismos 600 volts debe de soportar impulsos de hasta 6000 voltios. Un equipo categoría 3 a 1000 voltios debe de soportar impulsos de 8000 voltios. Y un equipo categoría 2 a los mismos 600 voltios debe de soportar hasta 4000 voltios y un equipo categoría 2 a 1000 soporta hasta 6000 voltios. Bien, aquí tenemos entonces unas tablas con los niveles de protección de las categorías. Vean entonces que, por ejemplo, un equipo que diga categoría 4 a 600 voltios debe de aguantar 8000 volts según la IEC. Sin embargo, un equipo categoría 3 ahora a 1000 voltios también aguanta 8000 voltios. Bien, entonces, primero la categoría y después el voltaje. La clasificación de voltaje por sí mismo puede ser engañoso. Vean que entonces aquí tenemos dos casos, categoría 3000 voltios, categoría 4, 600 voltios. Las dos categorías dicen que aguantan 8000 voltios, pero la categoría 4, 600 volts es más segura que la categoría 3, porque como ya vimos, la categoría 4 es superior. Es una categoría que está hecha para soportar impulsos más cercanos al lugar a la fuente. El categoría 4 puede hacer mediciones en categoría 3, pero un equipo categoría 3 no se puede utilizar en un categoría 4. Entonces, primero la categoría, después el voltaje. Siempre que vayamos a comprar un equipo, que vayamos a evaluar un equipo, fíjense en la categoría del equipo. Entre mayor la categoría,
mejor es el equipo porque se puede utilizar en lugares más externos o más expuestos a altas energías. Bien. Muy importante que las puntas de prueba también cumplan con categoría. Entonces, ustedes típicamente un equipo que sea para usar en potencia debe de contar con esta doble categoría, categoría 4, 600 volts y categoría 3000 volts. ¿Por qué? Porque los dos soportan lo mismo. Típicamente se especifican así. ¿Dónde entonces encontrar las marcas de categoría? Típicamente deben de encontrarse cerca de los terminales, cerca de las puntas donde se introducen, bueno, los lugares donde se introducen las puntas de prueba. Aquí deben de estar bien marcados y como lo ven, categoría 3 y asociado a un voltaje. Algo que no les comenté es que aparte de estos voltajes de trabajo que establece la norma, 50, 150, 300, 600 y 1000, no existe ningún otro. O sea, si ustedes encuentran en la calle un multímetro o un equipo que esté especificado, por ejemplo, a 750 volts, sepan que, bueno, el fabricante se inventó esa categoría porque eso no existe ni está definido dentro de la norma. Yo no confiaré en ese equipo. Bien. Todos deben de tener a la par la parte de la categoría y el voltaje, categoría y voltaje. Esto no puede salir por separado. Bien, ¿qué significa que un equipo sea listado o que un equipo sea diseñado para? Es muy simple. La IEC define los estándares, pero no prueba o inspecciona su cumplimiento. Por lo tanto, un fabricante puede decir, yo diseñé para que mi equipo cumpla con IEC y yo hice pues todos los componentes y todo el procedimiento que establece IEC para que esté diseñado para eso. Sin embargo, la única forma de comprobar que el equipo que fue diseñado para cumplir con la norma IEC la cumpla es enviando este equipo a un laboratorio independiente que esté listado, ya sea UL, CSA, OTV, un fabricante independiente que pruebe nuestros equipos. Son unas pruebas que son bastante exigentes y que son bastante caras. Por eso es que no todos los fabricantes listan los equipos. Para saber si un equipo está listado, o sea, que no solo se diseñó para, sino que realmente cumple con la norma, busquen entonces los emblemas de las agencias listadas en el multímetro. Esos símbolos solo se pueden utilizar si el producto completó satisfactoriamente la comprobación según las diferentes normas nacionales e internacionales. Solo así se puede utilizar la marca sobre nuestros equipos. Bien, vamos a ver un video de pruebas que se hacen sobre los equipos de medición para ver que cumplan con esta normativa de los impulsos. ¿Cómo son las pruebas que se llevan a cabo? Ojo, vimos que un equipo categoría 4, 600 volts, debe de soportar impulsos de 8000 volts. Vamos a ver en este video que es súper interesante hasta cuánto pueden llegar a soportar los equipos de Fluke. Pongan bastante atención que este video es muy, muy interesante. Se utiliza una máquina de prueba especial para generar el transitorio de sobretensión y la corriente de falla conforme a la definición de las normas nacionales e internacionales. Este medidor indica 1000 voltios y CAT3 en la parte delantera de la caja. Lo más importante es que cuenta con la certificación de un laboratorio de prueba independiente. Un multímetro de 1000 voltios y CAT3 debe soportar como mínimo 10 transitorios de 8000 voltios positivos y negativos sin dañarse ni generar riesgos. Fluke se adelanta un paso más en el diseño y la estructura de sus herramientas de prueba para su seguridad. Con una protección resistente en las entradas y fusibles de alta tensión, nuestros medidores se fabrican para perdurar. A modo de prueba, programamos nuestra máquina de prueba para aumentar la tensión transitoria gradualmente hasta que el medidor falle. 6000 voltios, 9000 voltios, 12000 voltios, 15000 voltios, 17000 voltios. Este medidor termina fallando en aproximadamente 17000 kilovoltios, más del doble del mínimo de 8 kilovoltios.
Algunos fabricantes afirman que sus productos están diseñados para cumplir con las normas, pero no todos los medidores o multímetros que aseguran esto pasarán la prueba. Esto es lo que sucedió al probar un medidor que indicaba 1000 voltios y K3. Se supone que debe soportar 20 transitorios de 8 kilovoltios cada uno como mínimo. Sin embargo, el medidor falló 2 veces antes de alcanzar el nivel mínimo de 8 kilovoltios. Si esto hubiera sucedido en un circuito de alimentación, los resultados podrían haber sido desastrosos. ¿Cómo es que este medidor no pasó la prueba? Los organismos normativos crean las normas, pero no las hacen cumplir. Es posible que un medidor que indica que está diseñado conforme a una norma nunca se haya sometido a las pruebas de verificación. Por eso, es fundamental que el multímetro que utiliza tenga una etiqueta que señale que cuenta con la certificación de al menos un laboratorio de prueba independiente, como por ejemplo UI en Estados Unidos, CSA en Canadá, VDE en Alemania o TÜV en Europa. Esta es la única manera de asegurarse de que los multímetros hayan superado las pruebas más rigurosas y cumplan con todas las normas correspondientes. Esto es lo que puede suceder al usar un medidor de CAT2 en un entorno de CAT3. En un entorno real de CAT3 o CAT4, el arco hubiera estado alimentado por miles de amperios. El arco eléctrico resultante podría causar daños graves al personal y los equipos, además de contar con el equipo correcto de protección contra transitorios. Un medidor debe poder soportar las sobrecargas accidentales que pueden provocar sus distintas funciones. Este medidor indica 600 voltios y CAT2. Observe lo que sucedió en esta prueba cuando fue conectado a un circuito con tensión en la función de ohmímetro. El fusible no protege al medidor ni al usuario. Ok, excelente este video. ¿Qué es lo más importante? Algunos consejos. Entonces, si usted trabaja con circuitos de potencia, usted necesita un multímetro mínimo categoría 3 a 600 volts o con la doble categoría que les decía, categoría 4 600 volts, categoría 3000 volts mínimo. Busque la categoría y el voltaje marcado cerca de las entradas de las puntas. La categoría y el voltaje separados o individuales no es correcto. Busque la certificación independiente de un laboratorio independiente. UL es en Estados Unidos, CSA es en Canadá, TÜV es en Europa. Cualquiera de estos son certificadores independientes que están listados. Entonces, búsquelos en sus equipos porque solo si cumplieron con las pruebas se pueden colocar ahí. La seguridad debe estar construida internamente. Un multímetro industrial dedica entre un 10 a un 15% de sus componentes exclusivamente a protección. Fluke dedica más del 25% a sus componentes por protección exclusivamente. La protección interna contra los peligros de seguridad más comunes. Transientes de alto voltaje y peligros de arco. Contacto de un voltaje estando en modo de continuidad o resistencia. Categoría de seguridad, medición de voltajes con las puntas de prueba conectadas en las entradas de corriente, fusibles de alta energía, una buena planificación. Entonces, antes de llevar a cabo los trabajos, verifique, haga una buena planificación. ¿Cómo hace una buena planificación? Dispone de suficiente espacio para trabajar. Esto es típico y yo sé que es muy difícil en la parte de la electricidad porque típicamente estamos condenados a utilizar algún cuarto pequeño donde están todos los paneles eléctricos. Normalmente, bueno, en algunos lugares lo utilizan erróneamente metiendo ahí como si fuera una bodega, metiendo parrillas, etcétera, que lo que hacen es dificultar muchísimo el espacio para llevar a cabo trabajos o hacer mediciones. Entonces, dispone de suficiente espacio para trabajar, libere el espacio, haga espacio suficiente para trabajar. Eso es importantísimo. ¿Ha identificado una vía de evacuación en caso de emergencia? ¿Ha visto algún elemento peligroso en el entorno? ¿Puede haber algo atravesado que sea peligroso en caso de que nosotros llevemos una medición y ocurra un arco eléctrico?
Cuenta con suficiente luz y ventilación para trabajar. No se acostumbren a trabajar bajo mucho calor. Ya vimos el efecto, por ejemplo, de la resistencia del cuerpo humano. Puede cambiar nuestra resistencia y podríamos tener una resistencia baja por la cual circule la corriente. Le acompaña personal calificado. En la mayoría de los casos trate de trabajar acompañado. Estamos trabajando con electricidad. Puede pasar cualquier cosa, que ojalá exista una persona ahí a la par que sepa qué hacer en caso de emergencia. Yo en lo personal no trabajo solo cuando voy a hacer alguna medición. ¿Sabe a alguien dónde se encuentra? Por lo menos cuenta con el equipo de protección adecuado. Ese equipo está en buen estado y verificó la categoría de seguridad del medidor antes de hacer la medición. Por ejemplo, no le quite las capuchas de protección a las puntas si va a hacer una medición en un entorno categoría 3 o categoría 4, por más fácil que sea, por más bonito que se vea, no lo haga porque no es lo correcto. Usted se está exponiendo a un peligro oculto, es un peligro oculto que puede suceder en cualquier momento. La seguridad es lo primero. Entonces, las prácticas seguras incluyen, siempre que sea posible, trabaje en circuitos desenergizados, siempre que pueda. Siga procedimientos adecuados. Quite el interruptor, ponga un candado. Antes de hacer cualquier medición, utilice primero un detector de tensión sin contacto. Son bastante baratos y son sumamente útiles. Utilice herramientas en buen estado y vista o lleve equipo de seguridad. ¿Cuál? Herramientas aisladas, anteojos de seguridad, máscara facial, guantes dieléctricos, tapetes aislantes de ser posible, indumentaria retardante al fuego. No trabaje solo. Ojo, practique técnicas de medición seguras. Estas técnicas de medición seguras es en su equipo con el cable común o de tierra, siempre colóquelo primero y después coloque el vivo para hacer cualquier medición. De la misma forma, primero desconecte el vivo y de último el de tierra. Eso es una práctica segura de medición. Y hay otra que es el método de los 3 puntos. Primero, pruebe un circuito conocido, mida el circuito a probar y luego mida de nuevo el circuito conocido para ver si la medición en el circuito a probar pudo haber afectado a su equipo de medición. Hasta ahí llegamos con la parte de la teoría sobre seguridad en las mediciones. Aquí vamos a hacer una breve presentación de algunos equipos nuevos. Tenemos Fluke, una nueva ventana para mediciones de calidad de energía eléctrica en forma segura. Es el modelo PQ400. Este modelo se lanzó al mercado el pasado 24 de mayo, hace aproximadamente 4 días que está en el mercado. Esta ventana para medidas eléctricas permite la conexión de equipos de medición trifásicos a paneles con tensión sin necesidad de abrir la puerta o el panel o utilizar un equipo de protección individual. Entonces nos evitamos el usar equipo de protección personal porque tenemos una ventana colocada en la tapa del panel donde nada más venimos y pegamos nuestro equipo de medición de calidad de energía eléctrica. Esto es sumamente importante, es una ventana súper útil porque ya no tenemos que quitarle toda la tapa al tablero, colocarla a un lado y en muchos casos dejar el tablero sin tapa, que es un peligro constante para las personas que estén pasando al frente, que estén pasando cerca. Es un gran peligro dejar los tableros sin tapa para hacer las mediciones de calidad de energía con una ventana como estas. Es tan fácil como venir y conectarse a ella. Otra de las herramientas nuevas que tenemos son herramientas de mano aislada de Fluke, hasta 1000 volts. Estos nos complace muchísimo porque ya tenemos lo que son desarmadores planos de cruz, de cuadro. Tenemos pinzas como tipo alicate de punta, de corte diagonal, tipo electricista, de mordaza ajustable. Estas nuevas herramientas de mano aislada, que es parte también de la seguridad importantísima, porque estamos trabajando con nuestras vidas, ¿qué es más importante, nuestra vida o que nos pueda pasar algo por usar o hacer algo a la carrera porque nos están diciendo que tenemos que hacer un trabajo? Protejámonos lo más que podamos con herramientas adecuadas. Fluke lanzó estas, son
un chuzo. Las vamos a tener en Expo del Patrón para que ustedes las vean también. Vamos a ver estas entre sus características. Bueno, están certificadas por VDE hasta 1000 volts en corriente alterna y 1500 volts en corriente directa. Pueden utilizarse. Están diseñadas para bloquear tensiones potencialmente peligrosas. Son una parte imprescindible de la norma de seguridad NFPA 70E que tanto estuvimos viendo, que requiere equipo de protección personal y herramientas aisladas adecuadas para trabajos en instalaciones eléctricas. Cumplen con normas internacionales como la IS 60900 y ASTM F1505. Son herramientas aisladas, son elementos imprescindibles que protegen frente a incidentes inesperados. Bien. En nombre de todos los integrantes de Fluke Corporation, gracias por mirar el video. Esperamos que compartan nuestro compromiso con la seguridad de las mediciones eléctricas. Si bien no es posible eliminar los peligros del trabajo con electricidad, con la actitud correcta y las acciones adecuadas, usted puede disminuirlos considerablemente. Recuerde y utilice los 3 componentes clave de la combinación fundamental para la seguridad: una planificación detallada, prácticas laborales seguras y las herramientas apropiadas. Lo que vio hoy es simplemente una introducción al tema de la seguridad en el entorno de trabajo. Le recomendamos que continúe aprendiendo y ponga sus conocimientos de seguridad en práctica. Después de todo, quien más se beneficia con la seguridad es usted. Gracias. Y en nombre de todos los que integramos Fluke, trabaje con inteligencia, trabaje con seguridad. Perfecto. Estamos llegando ya, esto sería el final. Aquí les estoy dejando mi contacto, paul.avila@elpatrón.com. Este es el número de la oficina con la extensión mía. En caso de que tengan cualquier duda, me voy a quedar un ratito aquí respondiendo sus preguntas. Y en caso de que tengan otra duda adicional de cualquier otro equipo o quieran una cotización, que los visitemos a sus empresas, veamos nuevos productos en campo, hagamos una demostración, no duden en enviarme un correo o escribirme sus inquietudes y tan pronto sea posible yo les voy a contestar. De antemano les agradezco a todos por haber estado presentes. Espero que el webinar haya sido bastante útil y que empiecen a aplicar todos estos conceptos para tener una adecuada seguridad en entornos de mediciones eléctricas. Gracias por el seminario, dice Fernando González. Hola, estimado, te saluda David Andurey de Nicaragua. ¿Puedes compartirnos la información? Sí, claro, yo les voy a estar enviando la información y otro material desde la empresa de Suez Panamá. Muchas gracias. Hola, Leonel, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto Cristian. Además de las fichas técnicas de los medidores Fluke, también les voy a agregar el catálogo de equipo Fluke, donde pueden ver todas las opciones que tenemos en el material que les voy a estar enviando. Buenas, Paul, tengo una pinza amperimétrica de categoría 3, 600 volts y puntas categoría 3, pero no tiene el cobertor en la punta, así que está expuesta más de 4 milímetros, aún así cumple la norma. Jeffrey, don Jeffrey, les recomiendo que en la misma punta busque la categoría que cumple. Ojo, algunas puntas traen la categoría que cumple con el cobertor puesto encerrado en un cuadro y afuera de un cuadro a la par de esa categoría viene marcada la categoría a la que se transforma si no tiene el cobertor puesto. Entonces, si no tiene el cobertor, algunas de las puntas de Fluke no traen el cobertor. Simplemente es que le das vuelta y si le das vuelta se descubre el metal y si le vuelves a dar vuelta se cubre otra vez. Esto es importantísimo. Verifique cuál es la categoría que cumple entre el cuadro y afuera tiene la categoría que cumpliría sin el cobertor. Ok, me dice Fernando González, tengo un multímetro de marca Gurth, pero no tiene ninguna marca de pruebas de laboratorio, sí. La verdad es que no conozco esa marca.
Algo importante de lo cual yo me siento muy orgulloso es que Fluke, por ejemplo, en la parte de multímetros y amperímetros no tiene competencia. No hay otro fabricante que le llegue a todas las especificaciones y características de seguridad con las que cumplen los equipos de Fluke. De eso estoy completamente seguro, además de todas las funciones que trae. Yo les recomiendo que a medida de que sea posible traten de adquirir uno de estos equipos para que ustedes no solamente cuenten con la seguridad, o sea, no solamente cuando vayan a hacer sus trabajos se distingan por tener calidad en sus equipos, sino que también ustedes guarden su seguridad, se cuiden a la hora de hacer mediciones con lo que más les puede cuidar, que sería un equipo bastante protegido, ¿verdad? Uy, eso es buenísimo, qué bueno que me dice don Fernando González, solo aparece CE. CE es una certificación para que los equipos entren en Europa. CE también tiene que cumplir con ciertas prácticas de seguridad. Sin embargo, don Fernando, CE es una prueba que cualquier fabricante puede llevar a cabo dentro de su planta. No hay que mandar los equipos a un laboratorio independiente. Entonces, por ahí, el fabricante podría ser juez y parte. Podría diseñarlo y probarlo y decir que cumple, aunque nadie independiente le esté verificando eso. Entonces, CE para mí no es suficientemente confiable. Confiables serían las que mencioné anteriormente. Hay algunos otros laboratorios, pero son laboratorios independientes que certifican las pruebas. Por lo general, usted va a encontrarse prácticamente en todos los equipos. Muchas gracias, don David. He dicho que le funcionó. Las ventanas para medición de calidad de energía son estándar en longitud o son diseñadas conforme a requerimientos. Son estándar en longitud, don Leonardo. Sí, son estándar. Le vamos a estar pasando la ficha técnica también para que tenga las dimensiones con las que vienen las ventanas y que sepa para cuáles equipos Fluke están diseñadas, cuáles son compatibles con ellas. Sí, señor, C no es suficientemente confiable. Es una certificación una prueba de laboratorio que el mismo fabricante hace, no un laboratorio independiente. Gracias por el seminario. Por favor, enviar material. Gracias, don Carlos. Lo vamos a estar enviando. Pues otra muy buena pregunta. Don Fernando González nos dice que si hay guantes de marca Fluke de seguridad, por el momento no. Tengo entendido que puede que se estén desarrollando para salir en un futuro, pero por el momento Fluke no vende guantes de seguridad. De momento acabamos de sacar las herramientas de mano, que eso es con lo que contamos, don Fernando. Con mucho gusto. Sin más, yo creo que ya no hay más preguntas por el momento, entonces vamos a terminar el webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir y espero que puedan estar presentes en el siguiente webinar que es de termografía el próximo martes. Hasta pronto. Éxitos en sus funciones. Gracias.